Sí, Sí. Bueno, sí, sí. vamos a hablar específicamente entonces ahora de las transformaciones físicas, ¿sí? Dijimos que es lo que le ocurre a una misma sustancia, que no se transforma en otra sustancia, sino que, por ejemplo, cambia el estado de agregación. O en las disoluciones, que también son transformaciones físicas, partimos de las sustancias puras y se mezclan, eso está en estado inicial, y se forma una solución. Esos son los ejemplos de transformaciones físicas que por ahora vamos a mencionar. Bien, en el caso del agua, fíjense que en el título dice cambios que puede sufrir el agua a presión de una atmósfera. La presión de una atmósfera es la equivalente a 1013 hectopascal, se los digo en esa unidad, porque ustedes seguramente lo tienen como más incorporado, ¿sí?, a la unidad de hectopascal. Entonces, esto es lo mismo que decir 1013 hectopascal. Es la unidad del hectopascal con que se da la presión atmosférica, siempre que lo informa algún servicio meteorológico, ¿sí? Y las presiones atmosféricas normales en la naturaleza da siempre alrededor de ese valor. Más baja, más alta, pero está cerca de ese valor que es una atmósfera en esa unidad, o 1013 hectopascal. Entonces, acá ya estamos viendo que si yo fijo la presión, el valor de presión, significa que, los cambios, ¿sí?, estas transformaciones, van a depender de la presión, porque estoy fijando a un valor, y a ese valor estoy viendo que el agua puede sufrir el cambio de sólido a líquido, que lo representa la primera flecha hacia la derecha, o de líquido a sólido, y lo hacen, ¿sí?, cualquiera de esos dos cambios a la misma temperatura, que es 0 grados Celsius, ¿sí? Siempre que la presión sea una atmósfera, porque si cambia la presión, cambian las temperaturas a las cuales ocurren los cambios de estado. Entonces, ¿qué le puede pasar al agua? Puede sufrir una fusión, ¿sí? Voy a cambiar el color porque ahí tengo blanco, ahí tengo... vamos a poner amarillito. A ver si. Esto se llamaría fusión, hoy dijimos, ¿verdad? Cuando una sustancia pasa de sólido a líquido, y cuando pasa de líquido a sólido, ¿sí?, podría recibir, por ejemplo, el nombre de solidificación, o esa transformación también se puede llamar condensación a sólido, porque existe la condensación a líquido, ¿sí? Condensación, y hay que aclarar, a sólido. Y para el agua, pero solo para el agua también se le llama congelación, pero solo para el agua, ¿sí? Entonces, acá ya hay una característica de los cambios de estado. Fíjense que el cambio de estado inverso a otro ocurre a la misma temperatura, siempre y cuando la presión sea constante, sea la misma, ¿verdad? O sea, la fusión del agua es a 0 grados, pero la congelación también es a 0 grados, ¿sí? Celsius. Y lo otro que estamos viendo acá es el pasaje. ¿Qué más le puede pasar al agua? Bueno, pasar de estado líquido, el vaso del medio, a estado gaseoso, ¿sí? Cuando se lo calienta, aparece el vapor de agua, ¿sí? Estado gaseoso. Entonces, hablamos de un cambio de estado que ocurre a 100 grados Celsius, entonces se llama ebullición, ¿sí? Y
el proceso contrario, la transformación inversa, o sea que pasa del estado gaseoso al líquido, se llama condensación a líquido, por eso la palabra condensación hay que agregar a qué, ¿no? Porque es la misma, condensación al líquido, ¿sí? O también se suele llamar licuación, liquefacción, algunos más sofisticados le llaman liquefacción. Quedémonos con algunas de esas nomás. ¿Sí? Y fíjense que la ebullición es la inversa de la licuación y la fusión la inversa de la solidificación, y que las transformaciones de cambio de estados, ¿sí? Que son inversos entre sí, ocurren a la misma temperatura. Esas son dos cosas importantes que estamos también aclarando de los cambios de estado. Cuando el cambio de estado específico de líquido a gas también tiene otro nombre y tiene que ver con qué es lo que pasa al líquido, a gas, perdón. Si todo el líquido, si todo el seno del líquido está formando las burbujas, ¿vieron cuando uno pone el agua a hervir para los fideos y decimos está hirviendo, entonces los agrego a los fideos o cualquier pasta? Bueno, si esas burbujas que están en todo el seno del líquido me indica que está en ebullición, ese nombre que ponemos acá. Pero ustedes también saben que, por ejemplo, el agua se pasa de líquido a gaseoso a cualquier temperatura. Porque, por ejemplo, después de una lluvia, ¿sí? Quedan charquitos de agua en una vereda y lo que no infiltra, ¿qué le pasa? Se evapora. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia con la ebullición? En el Que se produce nombre, en la superficie, ¿no? en la superficie, exactamente. Es la evaporación, ocurre en la superficie del líquido. Son las moléculas, acá podemos hablar de moléculas porque el agua es una sustancia molecular, ¿sí? Entonces las moléculas de la superficie pasan, ¿sí?, al otro estado. Solo las de la superficie, de donde está en contacto el líquido con el aire, ¿sí? Entonces ocurre en la superficie del líquido. Perfecto. Entonces ahí hay un cambio en el nombre, ¿sí? Y es importante saber a su vez que el agua se evapora a cualquier temperatura, pero entra en ebullición a una temperatura fija para cada valor de presión que esté soportando ese agua. Ahora, como son sistemas que están abiertos, están soportando la presión ambiental. Entonces, generalmente es constante, porque los cambios en la presión ambiental es muy poquito, ¿sí? Se considera que es constante la presión ambiental. Bien, estos nombres los tienen que aprender y sí, ¿sí? Los nombres de los cambios de estado los tienen que aprender, como también tienen que aprender que son transformaciones físicas y por qué lo son, y tienen que aprender a su vez que, a decidir ustedes, como les decía antes, si son endotérmicos o exotérmicos, ¿sí? Si la energía es mayor al final que el inicial y eso, y eso. Bueno, justamente los cambios de estado de agregación del agua dan origen al ciclo del agua en la naturaleza. En la naturaleza constantemente están ocurriendo esos cambios de estado de los que hablamos, ¿sí? Y en esta diapositiva está indicado, ¿no? Acá hay una flechita, el agua que proviene de agua líquidas, acá está marcado desde el mar, pero también podría ser del río, del lago, la laguna. Ese agua pasa de líquido a gaseoso, de gaseoso
se transforma en nube, el vapor se transforma en nubes, ¿sí? Donde ya está líquida, gotitas muy pequeñas, pero líquidas, suspendidas en el aire, y esas gotitas, si se van uniendo, se hacen más grandes, caen. Pero esto es un cambio de estado, el que está indicado acá. No, porque ya está en estado líquido en las dos. Exactamente. Esto no es un cambio de estado, sino que es la precipitación, ¿cierto?, del agua, porque ya tiene una cantidad de masa, la gota de agua, que hace que la gravedad las hace caer. ¿Sí? Ya no se suspenden en el aire como si están en esta primer nube que está ahí indicada. Pero también cuando están en las alturas, en condiciones de menor temperatura, ¿qué le estaría pasando al agua? De esta nube a esta. Y ¿Se aquí. congela? Se solidifica. Se solidifica o congela. Para el agua está bien usar también la palabra congela. Ahí tenemos el otro cambio de estado. ¿Sí? Se congela. ¿Y después qué le pasa? Acá Pasa tenemos líquido. representado nieve, hielo. ¿Cómo pasa líquido? Pasa líquido. Exactamente. Pasa líquido, puede infiltrar y pasar a los ríos subterráneos, lagos subterráneos, o puede correr, escurrir por la superficie, pero los cambios de estados están dados en esta parte, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Lo demás son procesos físicos, pero no transformaciones de la materia. ¿Sí? El escurrimiento, la infiltración, ¿sí? Esos son procesos, la precipitación, son procesos físicos, pero que no tienen que ver con transformarse la materia. Bien, entonces, bueno, este esquemita me gustó ponerlo para que vean que estamos justamente hablando de cosas que son y ocurren en la naturaleza y que son muy importantes, ¿sí? Ahora, voy a ir a otro ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a mirar en paralelo con el agua. La sustancia yodo. A la misma presión, fíjense, una atmósfera y una atmósfera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué le pasa al yodo a presión de una atmósfera si está en estado sólido? ¿A qué estado se transforma? Gaseoso. A gaseoso. ¿Le pasa eso al agua? No. Pero pasa No. por el estado líquido. Exactamente. Entonces, fíjense, son características de la sustancia, que ya en química general vamos a ir a los por qué. Ahora estamos recordando del nivel medio o aprendiendo aquel que no lo vio, estas cosas, más bien más generales, y después vamos a profundizar en química general los por qué. ¿Por qué a una sustancia le pasa esto y por qué a otras le pasa lo otro? ¿No? O sea, sufre otro tipo de cambio. Entonces, si tenemos yodo sólido, como está en este tubo de ensayo, acá el fondo se ve una sustancia oscura, ¿sí? Es la sustancia yodo. El yodo tiene un brillo metálico, que si por ahí lo podemos ver por acá, que ha empezado a volver al sólido. Cuando se lo calienta, pasa directamente de sólido a gaseoso, a presión de una atmósfera. Entonces sufre otro tipo de cambio, otro cambio de estado, pero que tiene otro nombre, ¿sí? No va a ser ni fusión, porque no pasa líquido, pasa gaseoso, ¿no? Y sería esta flecha directa. ¿Cómo me decías? La sublimación progresiva o regresiva, ¿no? Bueno, nosotros le vamos a llamar... Igual en el caso de las... ¿cómo es ese producto para las polillas? La naftalina. La La naftalina, exacto. La naftalina le pasa exactamente lo mismo que al yodo, a presión atmosférica. Exactamente, pasa de sólido a gaseoso. Hay muchos ejemplos de sustancias que pasan a presión ambiente en esas condiciones, directamente de sólido a gaseoso. El dióxido de carbono también. El dióxido de carbono
a presión de una atmósfera, no pasa a líquido, pasa directamente de sólido a gaseoso, ¿sí? El dióxido de carbono es lo que se conoce como hielo seco, habrán escuchado nombrar. A veces se lo usa para efectos de humo, efectos especiales, para generar nubes artificiales, digamos, en efectos especiales que se quieren lograr, o se lo usa también para la conservación de los helados, para refrigerar en general al hielo seco. ¿Por qué? Porque no moja, por eso se llama hielo seco, a diferencia del hielo del agua, la sustancia de agua que pasa al líquido y entonces moja, ¿sí? Pero el dióxido de carbono no, pasa directo a gaseoso, entonces no moja las superficies. Porque sabemos que el gas se va por todos lados, se expande, se mueve por todos los lugares que tiene disponible. Entonces no nos hace nada si por ejemplo, lo tocamos. Sí nos puede generar problemas de intercambio de energía, eso sí. Pero bueno, entonces, hay sustancias que pueden pasar directamente. ¿Y cómo se llaman esos procesos? Bueno, acá hay a veces diferencias entre autores, ¿sí? Así que nosotros usen el que usen, no vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Y podemos hablar de sólido a gaseoso como volatilización. Fíjense, a diferencia de líquido a gaseoso, ¿no? Líquido a gaseoso es evaporación o ebullición. Esto es volatilización, ¿sí? Y de gas a sólido podríamos también llamarle sublimación, ¿sí? Algunos le llaman sublimación a todo el proceso completo, porque fíjense qué está pasando acá en este tubo. Pasa de sólido a gaseoso, que es ese vapor, por eso vemos que se llena el tubo de un color violeta, es vapor de yodo, que tiene color violeta, pero donde encuentra ya una superficie fría, un poquito más lejos de donde se calentó el tubo, comienza a pasar nuevamente a sólido, o sea, el proceso inverso, ¿sí? Entonces, algunos textos van a encontrar que a todo eso le llaman sublimación, volatilizarse y pasar a sólido, todo eso se llama, en algunos textos, sublimación. O si no, también el proceso de gas a sólido. Sí. ¿Hay alguna pregunta? De gaseoso a sólido cristalización, no, Santiago. No, la cristalización no es un cambio de estado, la cristalización es un método, ¿sí?, de fraccionamiento, en donde fíjate la diferencia con un cambio de estado, ¿no? Vos tenés una solución, se evapora uno de los componentes y queda el otro componente al estado sólido porque no es volátil. Si hablamos de dos sustancias, un sistema material inicial, que es una solución, y una sustancia que se evapora. Ahí hay una evaporación, ¿sí?, de uno de los componentes de la solución. No es, o sea, está incluido un cambio de estado, pero es todo un método para obtener sustancias que forman una solución, cuando una es volátil y la otra no. ¿Sí? ¿Está aclarado? Está muy bien la pregunta, porque es más amplio el tema de cristalización. Implica otras cosas, ¿no? Aparte de un cambio de estado que es el de la evaporación de un componente. Bueno, entonces, como vemos, hay sustancias que a esa presión atmosférica no las vamos a tener líquidas. Eso también es una buena conclusión que podemos sacar. Ahora bien, entonces, por lo tanto, una de las cosas
que uno de los objetivos que va a haber que evaluarles en algún momento, cuando sea el parcial, ustedes tienen que darse cuenta con los ejercicios, si lo pueden alcanzar ese objetivo, va a ser reconocer, ¿sí? Desde mirar una ecuación, desde la simbología, o desde modelos moleculares que les podamos dar, o en el mundo macroscópico, que se lo podemos ver con fotos o en la realidad nuestra diaria, reconocer cuándo una transformación es física, cuándo es química, cuándo es nuclear. A veces lo vamos a hacer mirando una ecuación y tenemos que tener herramientas para darnos cuenta. Otras veces sí lo vemos en el mundo macroscópico, ¿sí? Entonces yo acá les pido que por favor estudien los conceptos. Tienen que saber cuándo decimos que es física, cuándo decimos que es química y cuándo decimos que es nuclear. Hoy voy a agregar algo más para las químicas, profundizar un poquitito más en algo muy, muy importante que sucede cuando la materia se transforma químicamente. Dentro de las físicas, después estuvimos viendo y hablando de los cambios de estado de agregación. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito más de la disolución, aunque ya la mencionamos también, pero vamos a poner algún ejemplito más. Y nos vamos a dedicar con mayor, por allí, profundidad a la combustión. La ionización ya la conocen, pero la vamos a repasar. ¿La conocen de cuándo? De cuando vieron oxoácidos e hidrácidos, que en agua se ioniza. ¿Sí? Y por último vamos a hacer un pequeño también, una pequeña mirada a las transformaciones nucleares. Por supuesto que los tres tipos de transformaciones a su vez ¿sí? Se pueden clasificar de acuerdo a la energía que interacciona con la materia. ¿Qué pasaba si la reacción o la transformación física libera energía? ¿Cómo la llamamos? A ver, ¿se acuerdan? ¿Exergónica? No. Exotérmica. 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 Se nos Acá mezcló les con voy a biología. Se me mezcló Sí. con biología, perdón. Sí, perfecto. Acá les voy a pedir una cosa, una cuestión, ¿sí? Porque esto yo sé que pasa. El término exergónico no está asociado, está bien usado en biología, pero no tiene que ver con la liberación de energía en forma de calor, que es a lo que nosotros le llamamos exotérmico. ¿Sí? El término exergónico está asociado con otra propiedad energética que varía, que la vamos a ver en detalle en química general. Es como les he dicho con otros temas, lamentablemente biología necesitaría estar después de todas las químicas, ¿sí? Porque ellos entonces evitarían explicar esas cosas y ustedes sabrían de qué se les está hablando y hacer las diferencias. Pero es imposible, en un plan de estudio siempre algo tiene que estar primero, ¿no? Porque para biología se necesita para botánica y no pueden correrse más allá, y botánica para otra, y bueno, esas cuestiones. Ahora, realmente para estudiar biología hay que saber química y hay que saber física también. Es complicada la cosa, ¿no? En un plan de estudio. Así que está bien que por ahora me digan eso, pero ya en química general vamos a hacer bien las diferenciaciones, ¿sí? Cuando decimos exotérmica y cuando decimos exergónica. No todas las transformaciones exotérmicas son exergónicas, por eso es que hacemos la diferencia. Ustedes piensen que acá decimos exotérmica cuando se libera energía en forma de calor, ¿sí? Y endotérmica cuando absorbe energía en forma de calor. Hasta ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, cualquiera de estas transformaciones que vamos a ir trabajando pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Eso es lo que quería recordarles, que es la otra clasificación que ya las vimos el otro día, y cómo se representa la energía, en qué lugar de la ecuación. Vimos toda la simbología de una transformación, especialmente las químicas, que son más complejas, ¿no?
cómo se equilibra. Bueno, lo vamos a seguir haciendo todo en cada uno de estos ejemplos que vamos a ver. No voy a tocar más los cambios de estado, ahí cuando vean la guía les dice a qué página del libro tienen que ir para buscar todos los nombres específicos de cada cambio de estado, pero ya hablamos de eso, así que queda para que hagan consultas si no entendieron algo. Vamos a la disolución, que como vieron la puse también como una transformación física, ¿sí? Y ahí puse una fotito, porque la fotito nos está indicando algo. ¿Qué será la disolución? Fíjense que la puse como física, ¿no? Ya la mencioné también la semana pasada. A ver si hacen un poco de memoria. ¿El proceso por el cual se obtiene una solución puede ser? Perfecto. Perfecto. Es la mezcla de dos o más sustancias que conducen a la formación de una solución. Exactamente, porque también puedo mezclar sustancias y no tengo una solución al final, sino un sistema heterogéneo o un coloide, ¿sí? En este caso, la disolución es cuando se obtiene una solución. Perfecto. Eso es la disolución. ¿Y por qué es un proceso físico? Miren, si acá creo que se está representando a un salerito de sal de mesa, que es una de las sales. Vieron que la cantidad de botella, ahora saben que no podemos decir sal y saber de qué estamos hablando. Hay que decir mucho más para poder saber de qué hablamos. Esa sal es el cloruro de sodio, la sal de mesa. Bueno, se está disolviendo en agua y al final, ¿qué tengo? Un sistema homogéneo, una solución que contiene esos dos componentes, agua y cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos representar ese proceso con una ecuación? Bueno, por ejemplo, podemos poner que cloruro de sodio, perdón, que ¿cómo está? ¿En qué estado de agregación está a temperatura y presión ambiental? Que generalmente lo vamos a escribir así, a no ser que aclaremos la temperatura y la presión en la cual queremos representar alguna transformación. Pero si no, lo vamos a hacer en las condiciones ambientales. ¿Como sólido puede ser? Sólido, exactamente. Y no lo duden, porque una que lo conocen, al cloruro de sodio, porque es la sal de mesa, dijimos. Y la otra, porque es una sustancia de qué tipo, en cuanto a las partículas que la forman. ¿Iónica? Iónica, excelente. ¿Sí? Y entonces, las sustancias iónicas, la temperatura y presión ambiente, las encontramos siempre ¿Sólida? sólidas. ¿Sí? O sólidas. Así que, no sé quién habló recién y no entendí. Sólida, sí. Sólidas, exactamente. Entonces, ¿qué estoy poniendo en contacto? Si es disolver, miren la fotito, ¿no? Y yo voy a representar eso que está ahí. Pongo esa sal, cloruro de sodio, sólida, la mezclo con agua que está líquida, ¿sí? Y obtengo una solución acuosa. Yo por ahora voy a representar solo así, solución acuosa de cloruro de sodio. Entonces, este proceso se llama disolución. ¿Por qué? Porque obtuvimos una solución. Ahí está con un ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a representar? Entonces, ¿la sustancia cloruro de sodio dejó de existir? ¿Se transformó en otra sustancia? No. Sigue estando, nada más que ahora está en contacto con el agua. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Por eso es una transformación
física. ¿Sí? No desaparece masa, no se pierde cloruro de sodio, como los cambios de estado. Y también acá voy a poner en paralelo un cambio de estado relacionado con este soluto, de esta solución, porque a veces se confunde. Yo puedo tener, fíjense, que esté en solución acuosa no quiere decir que está líquida, el cloruro de sodio. El cambio de estado de sólido a líquido es otra cosa, es la fusión. Perdón, que estaba por poner cualquier pavada. ¿Sí? Es esto líquido. Miren la diferencia, ¿no? Líquido. Esto no es lo mismo que esto. Esas son cosas distintas. Sí. Cuando es una solución, lo podemos Sí. relacionar con los métodos de separación que veíamos al principio. Yo puedo volver a tener la sal con una cristalización. Exacto, sí, sí, exacto. La solución, vos podés separar los componentes, podés fraccionarla. Sí, perfecto. Así estás uniendo perfectamente las cosas. Sí. Ahora, esto es un cambio de estado, que también es una transformación física, porque la sal sigue existiendo, pero ¿cómo está? Pasó de estado de agregación sólido a estado de agregación líquido. Sigue siendo solo cloruro de sodio, sigue siendo la sustancia pura. En cambio acá pasó a estar mezclada con el agua. Y esa solución acuosa es líquida porque el agua es líquida a temperatura ambiente. ¿Sí? Está, pero se Una pregunta. indica acuoso. Sí. Una curiosidad. ¿Por qué Sí. cuando al fuego del asado le tiramos sal gruesa, estalla? Bueno, ahí... ¿Qué hace la chispita? Sí, porque ahí se produce una ruptura del cristal del cloruro de sodio. Ah, no es por la... Es una situación, porque como son las sustancias iónicas, ¿sí? Cuando uno, también por presión o por calor, se corre, vieron que les decía, es una red de partículas que están bien, una al lado de la otra, bien encajaditas en una posición fija en el espacio, ¿no? Y entonces, cuando uno por algún motivo ejerce sobre eso alguna acción, como puede ser el calor, y se produce un corrimiento, se encuentra un anión con otro anión, ¿y qué pasa? O un catión con un catión, porque en el sólido están catión con anión, ¿no? Entonces la fuerza de atracción es muy fuerte, porque es una fuerza eléctrica de cargas opuestas. Ahora, si yo le hago presión o se empieza a fundir un poquito por altas temperaturas, se corre y entra en contacto un anión con un anión, un catión con un catión, y ahí las fuerzas de repulsión, ¿sí? Cargas iguales se repelen. Es una fuerza eléctrica de repulsión que hace que el cristal se rompa, se quiebre, ¿sí? Y en ese romperse puede perder, digamos, puede hacer estas chispas que ustedes dicen que ven, o el ruido también, el ruidito que hace. Gracias. Bueno, entonces, ¿queda clara la disolución? ¿La pueden diferenciar bien de lo que es un cambio de estado de sólido a líquido? Sí, sí. Sí, sí, Bueno. claro. Bien, voy a poner otro ejemplo para que después lo podamos usar en lo que sigue también comparativamente. A mí me gustan mucho las comparaciones porque yo entiendo que es la manera en que uno puede fijar mejor los conceptos. Voy a sacar esto que era un cambio de estado, que lo puse simplemente para ver que no es lo mismo, porque muchas veces hay confusión entre lo que es cambio de estado y lo que es una disolución. Y son cosas muy diferentes.
Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, sería la glucosa. La glucosa es un azúcar, ¿sí? Carbono 6, hidrógeno 12. Nosotros no lo vimos, lo habrán visto en biología seguro, que lo han tenido que usar. Es una sustancia molecular, sólida en este caso, porque es una molécula bastante grande, entonces también las moléculas grandes, y esto lo van a terminar de entender en química general, las sustancias moleculares también pueden ser sólidas a temperatura ambiente cuando son moléculas en general grandes, ¿sí? Entonces, en contacto con agua líquida, nos formaría ¿qué cosa? ¿Qué escribiría acá? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, acuoso. Es simplemente eso. O sea, paso a señalar solución acuosa de esa manera. La fórmula del soluto y el solvente con la AC de acuoso. Cuando el solvente es agua, y que son la mayoría de las soluciones que vamos a ver nosotros. Bien. Está entonces hasta acá. Sí, sí. Ahora, bien. Ahora voy a unir la disolución con lo que le pasa a algunos solutos cuando se disuelven. Porque, por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando se disuelve y forma esta solución, le pasa algo más. Simultáneamente, pero lo vamos a ir viendo por separado. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo vemos por separado, después vemos cómo unimos si tenemos todo que unir. En cambio, otros solutos, como la glucosa, y por eso elegí dos ejemplos así diferentes, se disuelve en el agua y no le pasa más nada, sigue existiendo la molécula de glucosa. ¿Podría ser Entonces, que se separan los iones? acá está, exacto. Acá está. Hay sustancias, entonces, que al disolverse, o sea, es necesario que haya agua, porque es el agua el responsable, como lo muestra esta foto, ¿sí? Este dibujo, es la responsable de quitar y separar a esos iones. A eso se le llama disociación. O sea que simultáneamente que se disuelve, se disocia. Y ustedes me dirán, ¿a qué tipo de soluto, desde el punto de vista de las partículas? Por eso era tan importante que identificaran las clasificaciones según las partículas. Y según las funciones químicas, porque la función química va a ser de un tipo de sustancia u otra en cuanto a partículas. ¿A qué tipo de sustancia tiene que corresponder el soluto de acuerdo a las partículas que lo forman para sufrir una disociación? ¿Iónico puede ser? ¿Tiene que tener cargas? No cargas en sí, porque la sustancia es eléctricamente neutra, ¿sí? Pero estar formada por iones, ser una sustancia iónica, ¿sí? Las sustancias que en agua, las sustancias que en agua sufren disociación son las sustancias iónicas. Serían polares, porque el agua es polar y tienen que ser... No. Sustancias iónicas estoy diciendo. Sustancias iónicas no la confundan con polares. Polares son las moléculas. O sea que podemos hablar de moléculas polares o no polares. ¿Sí? Pero si hablamos de sustancias iónicas, directamente estoy hablando de carga, anión y catión, como está en esa imagen. ¿Sí? Siempre la disociación es con sustancias iónicas. Exacto, porque ¿qué es la disociación? Lo dijeron ustedes, yo no anoté nada, ¿no? Imagino que ustedes por ahí van tomando nota. ¿Qué es la disociación? La separación de los iones. Y tiene que haber iones entonces. Si no hay iones, no es disociación. Y si no, es una... Si no, es disolución. Si la...
No, espera, no te hagas lío. Disolución es el proceso por el cual se forma la solución. Ahora, en ese mismo momento, si la sustancia que se disuelve es iónica, se disocia también. Le pasan las dos cosas juntas. Es un segundo paso. Es un segundo paso, si querés verlo así, para que te ayude. Pero en la realidad pasa simultáneamente. Sí, pero... ¿Mm? Es disolución. Entonces, pero yo y se los voy acá por disociación. separado para que puedan reconocer los dos procesos primero y después los vamos a juntar también, pero vamos a mirarlos por separado, ¿no? Se disuelve, puede llegar a disociarse. Entonces, acá lo importante es que ustedes sepan quiénes se pueden disociar. ¿Y quiénes son los que se pueden disociar? Las sustancias iónicas. Entonces, Bien. si yo les doy una ecuación, ¿cómo harían para reconocer si es una disociación lo que va a suceder? Si yo les digo, se disuelve tal cosa en agua, ¿qué tienen que analizar? ¿El estado de ¿Que sea elevación? No, Fijarse porque si las está soluciones formada por iones. podés hacer desde un sólido a un líquido, pero no. ¿Qué tienen Porque tiene que haber un catión y un anión. O sea, tienen que ser sustancias iónicas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las sustancias iónicas que ustedes identifican la función química? Y con la función química puede identificar si son iónicas o moleculares. Las sales, por ejemplo. Las sales, muy bien. Por un lado, las sales. ¿Y los hidróxidos Sales pueden ser los otros? neutras. Miren que les dije en el parcial, tienen que poner sal neutra, sal ácida. Si no, no tiene valor que pongan sal solamente. Miren que se los dije la otra vez. Y sin embargo, sales, en muchos casos, de lo que yo he corregido. Bueno, seguimos. Las sales, ¿qué otras sustancias iónicas? El hidróxido puede ser, si no me equivoco. Los hidróxidos. Los hidróxidos. Entonces, si la sustancia que se disuelve en agua es una sal neutra, ácida o un hidróxido, además de formar la solución, se va a disociar. ¿Sí? Pero no lo vean como una regla, así que me la tengo que aprender de memoria. No, usen, porque eso les sirve para mantenerse siempre recordando y aprendiendo los temas anteriores. Recuerden esta unión que hicimos de las clasificaciones de las sustancias, desde el punto de vista de las partículas, cuáles son iónicas, qué funciones químicas son iónicas, qué funciones químicas son moleculares. Y los óxidos normales que ya sabemos que pueden ser iónicos moleculares, pero que saben cómo, y se los evaluamos, cómo se puede decidir si es iónico o molecular. Eso es fundamental para escribir ecuaciones, porque si no reconocen a la sustancia desde el punto de vista de la función química o desde el punto de vista de las partículas que la forman, va a ser muy difícil que puedan escribir una ecuación cuando se las pongamos en un nombre y tengan que escribirla. Supónganse, disolución de el hidróxido de potasio. Disolución y disociación del hidróxido de potasio. ¿Cómo hacen? Tienen que saber qué es el hidróxido de potasio. No queda otra. Si sé que es un hidróxido, que los hidróxidos son iónicos, entonces, ¿cuál es el razonamiento que voy haciendo? ¿No? Carácter transitivo, es un hidróxido. El hidróxido es una sustancia iónica, entonces la sustancia iónica se disuelve y se disocia. ¿Sí? Esa es la línea de razonamiento, chicos. Y yo quiero enseñar a razonar las cosas, no a memorizar todo. Hay que usar la memoria y sí, muchísimas cosas, no nos queda otra. Pero con cosas que uno memoriza o las tiene disponibles en internet, en donde sea, después tiene que poder razonar cualquier ejemplo. Profe, una pregunta. Esa disociación que se da en esas sustancias iónicas no se ve por la fórmula, no se puede apreciar, ¿o sí?
Sí, lo podés apreciar. Ahora la voy a escribir. Yo voy a partir para escribir solamente la disociación de cloruro de sodio, voy a partir de la solución acuosa. ¿Sí? O sea, ya la disolví. Vamos a hacer así como decíamos hoy, 2 etapas. Primero la disolvimos. ¿Sí? Ahora la vamos a disociar. Entonces, ¿qué es la disociación? Lo que está marcando acá las moleculitas de agua, ¿qué hacen? Chocan contra ese cristal que tiene muchos cationes y aniones intercalados, y las moléculas de agua, por un lado, rodean al anión, ¿sí? Orientando sus hidrógenos, porque sí, ahí sí Sí, entra eso la te iba a polaridad preguntar, del porque agua, los porque el orientan agua... a la carga negativa, siempre están orientados, y a la carga positiva están al revés, ¿o no? Claro, la positiva se orienta al oxígeno, porque esto Claro. lo vieron en biología, en una molécula polar con densidad de carga Sí, sí, negativa sobre el oxígeno y sobre los hidrógenos positiva, ¿verdad? sí, sí. Bien, esto lo digo rápido porque seguro lo vieron así, y eso nos viene bien porque, aunque no analicemos a fondo por qué es polar y todo lo demás, sabiendo eso, entonces sabemos que el agua se va a orientar cuando hay cargas. ¿Sí? Si hay cargas dadas por otras partículas, se va a orientar, porque es una molécula polar. Esto se suele decir, se orienta en un campo eléctrico, porque en una solución donde hay iones hay un campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Si el agua se rodea a esas partículas, ya no quedan unidas directamente una con la otra, quedan separadas. Y ahí es donde están disueltas. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado? Da los iones como resultado. ¿Qué iones formaban al cloruro de sodio? El catión, ¿sí? Más el anión. Esto sería lo contrario, lo contrario a que se formara la sal, no se unieran esos iones. Acá están separándose, entonces si ustedes hacían los ejercicios que combinaban un anión con un catión para tener la fórmula de la sal, acá es al revés, tengo la fórmula de la sal y escribo el catión correspondiente y el anión correspondiente, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer automáticamente cuando nos damos cuenta que la solución se puede disociar. Es que el soluto, no es la solución es soluto y solvente, digamos, es la sustancia que se disolvió en el agua y el agua. ¿Sí? El sistema Sí, es todo perfecto. eso. La sustancia que se disuelve en el agua es la que tienen que, si es iónica, tienen que disociarla. Entonces, esta es la disociación. Representado así es simplemente la disociación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les digo, hagamos todo en una sola? Escribamos, porque esto ¿cuándo pasa? Se disocia si se disuelve en agua. Si no, no pasa, ¿no? Es simultáneo. Entonces, si tenemos, si yo les digo, escribir las ecuaciones que representan, voy a ponerlo como, mira, ya lo voy a escribir como una cuestión de evaluación. Escribir la o las, porque podría ser una o dos, que ocurren, no, que representan, porque en realidad la ecuación no es la reacción, la ecuación representa la reacción, así como la fórmula representa la sustancia, ¿sí? Escribir las ecuación, me faltó ecuación acá, ecuación o ecuaciones, que representa la disolución de sulfato de sodio, y de paso practican fórmulas, en agua. Bien, esto lo voy a explicar,
por supuesto, no lo voy a dejar que ustedes lo hagan solo, pero pueden ir pensándolo. Disolución, ¿qué significa? Que voy a tener que ponerlo en contacto con agua. Acuérdense, en la diapositiva anterior, ¿sí? A ver si paso así. La sustancia en contacto con agua forma la solución Y se le acuosa. suma el H2O, nada más que eso, o sea, se le agrega agua. Sí, sí. Entonces, ahora, esta sustancia no es cloruro de sodio ahora, es sulfato de sodio. Así que, ¿cuál será la fórmula? El agua líquida y lo que se forma es una solución acuosa. ¿Cuál es la fórmula? Sodio 6 y azufre, ¿puede ser? ¿O estoy No. equivocado? Me está faltando ahí uno. Sulfato. Sodio, azufre, oxígeno 4. El catión es el catión sodio. Muy bien. Que tiene carga Más 1. más Positivo. 1. Y el anión sulfato, ¿qué carga tiene? Sulfato de -2. azufre, -2. -2. Entonces, ¿así está bien la fórmula? 2 sodios. 2 sodios. O sea, 2 cationes, como les decía, 2 cationes por cada cationes por cada un anión. Eso estoy escribiendo. Una carga positiva que neutraliza una negativa y otra positiva otra negativa. Necesitamos 2 cationes por cada anión. Eso es lo que representa la fórmula. ¿Qué estado de agregación voy a escribir? Sólido. Sólido, muy bien. Y entonces, si escribo solo la disolución, ¿qué voy a escribir? Nuevamente la fórmula en agua, ¿cierto? Pero, ¿sufre algo más esa sustancia? Una disociación, Una disociación. ¿Por qué? porque es una sustancia iónica, es una Muy sal bien, muy neutra. bien, muy bien. Entonces, ahora voy a partir de este estado final, ¿sí? ¿Y qué se forma? ¿Cuáles son los iones? Catión calcio. No, estamos con el sodio, Facundo. Sodio, digo, disculpe. ¿Y cómo es el catión sodio? ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué símbolo? A todos le pregunto, no necesariamente a él. Na. Na solo así. ¿Eso es el Positivo catión? indicando la carga y la cantidad de la atomicidad, puede ser. El número, el 2, digamos. ¿A dónde lo pondrías al 2? Adelante. Adelante para indicar que se separa. Bueno, eso lo vamos a poner después para equilibrar. Ustedes, primero consejo, preocúpense por escribir las fórmulas correctas del anión y del catión. ¿Sí? Que los subíndices, que indican cuántos cationes hay por cada anión, se equilibran después, al final. ¿Sí? Y el anión es el anión sulfato. Ustedes ya antes, para escribir la fórmula, me dijeron que tenía carga -2. Así que simplemente es escribirlo separado del catión. ¿Sí? Y en agua. Y ahora sí voy a equilibrar. ¿Cuántos sodios teníamos en la sal? 2 cationes. Entonces se van a formar 2 cationes separados de un anión. ¿Sí? Entonces, esta es la disolución. Y esta de abajo es la disociación. ¿Se va comprendiendo hasta acá? Sí, sí. Ahora yo les voy a decir una cosa. Esas dos las podemos escribir en una sola. Si el soluto, si la sustancia que se disuelve en agua es una sustancia iónica,
pueden escribir una sola ecuación que representa, voy a borrar esto porque esto no lo necesito ya, una sola ecuación que representa todo en uno. Los dos procesos en uno, así como ocurren simultáneamente, se puede escribir una sola ecuación entonces. Esto es para que se diferencien bien los dos procesos. Pero, una vez que los aprendimos, si yo les digo esto mismo, escribir la ecuación que representa la disolución, ¿sí?, del sulfato de sodio en agua, entonces directamente podemos escribir la suma de esas dos ecuaciones, porque en realidad son los dos procesos simultáneos, así que si yo sumo estas dos ecuaciones, y simplifico lo que está repetido en reactivos y productos, ¿a qué llego? A que el sólido en contacto con el agua se disuelve y se disocia, y al pasar eso se forma el catión sodio en agua más el anión sulfato en agua. Y, por lo tanto, acá hay que equilibrarlo con el 2, y esto, acá, esa flechita, representa en este caso a dos procesos juntos, a dos transformaciones, y física las dos. ¿Cuáles son esas dos? La disolución, soy reiterativa, pero me parece que no viene mal, y la disociación. ¿Está? Sí, está bueno ahí. Bueno, entonces, vuelvo para atrás. Hay sustancias que se disuelven y se disocian, pero hay otras que simplemente se disuelven, como vimos el azúcar, ¿no? Esa glucosa, que es un tipo de azúcar. Y ya después vamos a ir agregando cosas. Si acá está, vamos a volver entonces a esta va a ser nuestra, nuestra diapositiva central que nos va a ir llevando a todo lo que nos falta trabajar un poquito. Vamos ahora a transformaciones químicas. Ya las físicas están todos los ejemplos dados. Cambios de estado, todos los que ya analizamos que puede haber, y la disolución, que a veces está seguida de disociación, a veces no. Por eso no puse la disociación acá. Es a veces sí, a veces no, ya lo vi. Vamos a las químicas. Y acá sí la importancia de que la sustancia que estaba en el estado inicial disminuye su masa porque se va transformando en otra cosa. ¿Y saben por qué se transforma en otra cosa? Porque se rompen enlaces covalentes y se forman enlaces covalentes nuevos. Acá intervienen los enlaces covalentes, o sea, los electrones compartidos. Esto no lo dije el otro día, pero van a observar que en una transformación química, si disminuye, ¿sí?, una sustancia que es el reactivo, recuerden que lo definimos así, la sustancia cuya masa va disminuyendo, va desapareciendo, es porque se está transformando en otra cosa, y siempre va a haber involucrado algún tipo de ruptura de enlace covalente o formación de nuevos enlaces covalentes en las sustancias nuevas que se forman. Eso es lo que sucede en las transformaciones químicas, desde el punto de vista de la estructura. Entonces, un ejemplo que vamos a empezar a trabajar es la combustión. La combustión es muy importante porque es una transformación que la usamos para obtener energía calórica, ¿sí? Entonces, ya desde este momento les pregunto, en una combustión, ¿hay liberación de energía o hay absorción de energía? ¿Es exotérmica o es endotérmica? Libera. Exotérmica. O sea que Libera. nosotros... Libera energía. Siempre se libera energía en una combustión. Justamente, insisto, las usamos. El ser humano las usa para obtener energía, ¿sí?
Entonces, hay que tener acá en cuenta eso, porque a veces en los ejercicios no les vamos a poner la energía, como en las físicas, en los cambios de estado, perdón, porque la disolución no les dije. Las disoluciones, algo que me olvidé de comentarles. Pueden ser exotérmicas o endotérmicas, pero ustedes no pueden decidirlo. Tenemos que ponerles información, o sumarles la energía no reactivo en el estado inicial o en el estado final, o decirles es exotérmica y ustedes pongan la energía, o es endotérmica, ustedes pongan la energía donde corresponde, en la ecuación. Bueno, eso depende del objetivo de lo que uno quiere. Ver si aprendieron. Pero en el caso de las combustiones y los cambios de estado, como les dije la semana pasada, no vamos a decirles, porque tienen que saber que una combustión genera calor. Por ahí parece sonso lo que digo, pero no pocas veces nos han dicho que son endotérmicas. Y recuerdo a un graduado de ingeniero agrónomo que fue ayudante alumno y después llegó a ser hasta jefe de cátedra, que lamentablemente falleció muy joven, que él en un examen les decía, poné la mano. Alumno nuestro, fue ayudante alumno y después como graduado también siguió haciendo docencia en química, un ingeniero agrónomo que le gustaba la química. Y del cual aprendimos muchas aplicaciones, muchas cosas. Bien. Y gracias por permitirme esta pequeña mención que además me emociona, lógicamente. Entonces, la foto que puse es un mechero. Un mechero, Bunsen se llama, ¿no? Por quien lo inventó, ¿no? El mechero Bunsen. Y son un tipo de mechero que estaríamos usando si estuviéramos en la facultad, en el laboratorio. Tenemos ese tipo de mechero. Para las cosas que necesitamos calentar, entregar energía calórica para que suceda. Y acá se los pongo como ejemplo de combustión. ¿Por qué? Porque está entrando de la línea de gas, que siempre uno dice, específicamente una sustancia gaseosa que es el metano. Y por otra entrada que tienen esos mecheros, que se regula, entra el aire. ¿Y el aire qué contiene? Que es indispensable para que haya combustión. El oxígeno. Oxígeno. No es que combustiona el aire, porque ustedes ya saben ahora, el aire es una mezcla de sustancias gaseosas, ¿sí? Más otras que andan suspendidas, sólidas o líquidas. Pero la fase gaseosa es una mezcla de sustancias. ¿Cuál es la que nos importa? El oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a definir combustión? Es toda reacción con oxígeno, cualquiera sea la otra sustancia. Por ejemplo, yo voy a poner una que por ahí uno ni se imagina que es una combustión. Ustedes me van a decir después los nombres. Yo voy a escribir la ecuación que representa. Fíjense que siempre nuestro lenguaje es escribir la ecuación o esta es la ecuación que representa la reacción. Esto yo les digo que es una combustión y acá voy a poner, por ejemplo, un medio de coeficiente. O podría poner, a ver, para hacerle más simple, vamos a hacerlo con números enteros por ahora. Vamos a hacerlo con números enteros, el equilibrar
Entonces, como acá tengo 2 oxígenos, voy a poner 2 de esta sustancia, ustedes me dirán qué es, y por lo tanto, también tengo que poner 2 de esto que me dirán qué es. Bueno, a ver, ¿quién me lee esa ecuación? Magnesio. Magnesio, la sustancia simple, magnesio, que es un metal sólido a temperatura ambiente. Normalmente yo en la facultad llevaba una tirita de magnesio al aula y se las prendía, lo hacía combustionar para que vieran. Se suele comercializar en forma de tiras, ¿sí? Porque es un metal muy, muy maleable. Y bueno, reacciona con oxígeno del aire y se transforma en ¿qué? Óxido de magnesio. Óxido de magnesio, exactamente. ¿Sí? Por eso yo les hago estas preguntas para que sigan practicando. Después cuando se enteren los resultados, hayan aprobado o hayan desaprobado, o sea, tanto el aprobado como el desaprobado tienen que seguir practicando todo. Porque si se lo olvida, el problema va a estar en la química que sigue. Que no vamos a volver a recordarles cómo eran las fórmulas o cómo se nombraban. Bien. Estela, ¿y eso es que es un óxido? A ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo llaman a esa sustancia? En forma completa. La función química. Un óxido, una función química, ¿no? ¿Pero qué tipo de óxido? Les dije, óxido óxido normal. Óxido normal. Si dicen óxido solo, les va a pasar como sales, que no es la respuesta. Como para que ya vayan fijando un poco más la forma de expresar correctamente algo, ¿sí? Es un óxido normal, no es un óxido. Es un óxido, pero los óxidos tienen su clasificación interna como en la sal. Tenemos los óxidos normales, los peróxidos, los superóxidos. Esa sería la respuesta. Bien, muy bien. Y desde el punto de vista de las partículas que la forman, ¿qué sería? ¿Una sustancia molecular o una sustancia iónica? Iónica. Bien, iónica. A veces ni siquiera tenemos que ir a buscar la diferencia de electronegatividad, ¿no? Tengo un metal, un no metal, un metal allá del grupo 2. Y ya con que haya un metal y un no metal ya te das cuenta. Sí, sobre todo cuando son, ¿no?, metales bien definidos como metales, ¿no? No esos que tienen comportamientos de semimetales a veces, ¿no? Que ya hemos hablado de algunos. Pero está. Ya con eso se van orientando, muy bien. Bueno, entonces, ¿se entiende por qué esto es una combustión? ¿Qué definición di de combustión? Es toda reacción reacción con oxígeno. Toda reacción con oxígeno. Y reacción, recuerden que es sinónimo de transformación química. Si yo uso la palabra reacción, estoy diciendo transformación química. ¿Sí? Lo voy a escribir acá para que quede claro. Lo dije el otro día, pero por ahí no lo registraron bien. ¿Está? No la física. La física no le puedo llamar reacción. Reacción es una transformación química. Bien. Entonces, fíjense en esta. El oxígeno es una sustancia molecular. ¿Sí? Formada por 2 átomos, la voy a representar en forma de partícula. 2 átomos de oxígeno unidos covalentemente. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? Se unió en forma iónica al magnesio. O sea, quedó el catión magnesio, dijimos que es iónica, un catión y un anión. Cada uno de ellos tienen carga más 2 y menos 2. 1 y 1, entonces, la relación molar. ¿Qué sucedió para que esto se forme? Se ha roto por el enlace entre esos 2 átomos.
Están separados. Lo que se formó fueron dos cationes y dos aniones, ¿se entiende? Ese 2 me dice cuánto se formó. ¿Sí? ¿Y de dónde salió el anión? De la ruptura de este enlace covalente. Por eso, hoy cuando les dije, en toda transformación química va a haber al menos alguna sustancia que rompa sus enlaces covalentes o forme nuevos. ¿Sí? Y acá en este caso es el oxígeno. Esa suele ser una pregunta de examen final que me encanta hacer. ¿Qué pasa en las transformaciones químicas? ¿Por qué aparecen sustancias nuevas? ¿Sí? Y desaparecen otras. El por qué. Tiene que ver con esto, con la ruptura y formación de enlaces covalentes. Bueno. Vamos a borrar esto y ahora vamos a ver que las combustiones se pueden clasificar y esto es cuando la sustancia, bueno, esto no se los dije, generalmente se menciona, si en el nivel medio vieron combustiones, esto se les menciona bastante, que el oxígeno se llama comburente, tiene un nombre particular cuando está en una reacción, ¿no? Es el comburente. Y la otra sustancia que reacciona con oxígeno es el combustible, ¿sí? Entonces, digamos que los reactivos de una combustión tienen nombres particulares, ¿sí? Que no lo tienen en otras transformaciones. Entonces, cuando el combustible es una sustancia que contiene carbono, ¿sí? El combustible, entonces, las combustiones podrían ser completas o incompletas, ¿sí? ¿Cuándo es completa? Y acá voy a hacer la representación de la ecuación para el caso del metano con oxígeno. Justamente, metano que es el principal componente del gas natural. Entonces, el metano es el hidrocarburo más sencillo de todos, que tiene un carbono unido covalentemente a 4 hidrógenos. Recuerden, carbono tiene una estructura electrónica externa que es 2s2, 2p2. Entonces, ¿cómo se estabiliza? Este es un átomo que únicamente se estabiliza compartiendo, no ni dando ni ganando electrones, porque tendría que ganar o ceder 4, y eso no es posible. ¿Sí? Es un ejemplo de átomo que solo se estabiliza por compartir electrones. Bien, gas natural, entonces el estado en que está, si le llamamos así, es porque está en estado gaseoso. ¿Sí? Bueno, esto reacciona con el oxígeno que entra por otro lado, acá si vamos al mechero, esto pasa en las hornallas, en los calefactores, bueno, en muchos lugares. Pero si vamos a este mechero, para que de paso, si el año que viene, esperemos que sí, se puede llegar al laboratorio, cuando ven el mechero lo vayan identificando, ¿no? Cómo funciona. Esto que va a ocurrir acá va a ser la reacción y que libera energía calórica y lumínica, porque también se ve una llama, ¿no? De luz. Entonces, esa reacción me puede conducir a dióxido de carbono, ¿sí? Que está en el aire, así que a temperatura ambiente es gaseosa, y también puede formarse agua. Acá el agua podría formarse líquida o gaseosa, depende de la temperatura a la cual se esté produciendo. Vamos a poner por ahora gaseosa, pero podría ser líquida. Y estaría bien. Y el oxígeno, si está en el aire, también es gaseoso. Entonces, primer información, es una combustión porque reacciona con oxígeno una sustancia. Y es completa
porque las sustancias, el que reacciona con oxígeno es un combustible que libera, se transforma en dióxido de carbono, un combustible que contiene carbono y que uno de los productos es dióxido de carbono. ¿Sí? Tenemos que hacer algo más ahora. para Equilibrar terminar de la escribir. ecuación. Equilibrar la ecuación. Bien. Y les pregunto, ¿por qué equilibramos las ecuaciones? Porque tenés que respetar la de la materia, digamos. Cantidad de materia. Porque se conserva exactamente, es así. Se cumplen en toda transformación química dos leyes, de conservación de la masa y de conservación de la energía. Perdón, conservación de la masa y conservación de los elementos. Borren esa energía que dije. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la equilibramos? En las combustiones siempre les voy a aconsejar empezar por el carbono, seguir por el hidrógeno, ¿sí? Y por último el oxígeno. ¿Por qué? Porque acá el oxígeno está en la sustancia simple. Y si yo equilibro al final, solamente tengo, tocando ese coeficiente, este de acá, si yo lo cambio, solamente estoy cambiando las cantidades de oxígeno. En cambio, si yo pongo un coeficiente diferente acá delante del metano o adelante del agua, estoy modificando el hidrógeno también, ¿sí? Entonces dejen el oxígeno para el final. Bueno, ¿cómo la podemos equilibrar? Colocando Primero el 2 delante de poniendo... lo... Perdón. Iba a decir lo mismo que Nico. ¿Y qué es Un lo 2 que iba a adelante del decir? agua. Un 2 adelante del agua. Ajá. Y el otro Bien. 2 delante del oxígeno, que sería el comburente. El comburente. Un 2 adelante del oxígeno. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Bien. ¿Está? El carbono estaba equilibrado, necesitábamos equilibrar los hidrógenos, entonces con dos moléculas de agua que se forman, queda equilibrado. Vamos a ver, bueno, y nos falta poner acá la energía, que bueno, acá tengo la fotito encima, entonces voy a ponerla con, a ver si puedo ponerla con negro, escribir arriba. Acá iría la energía, ¿verdad? Porque dijimos que siempre se libera. Vamos ahora a cuando es incompleta. Vamos a hacer para metano lo mismo, pero una transformación de combustión incompleta. ¿Sí? Entonces, voy a escribir metano, es el mismo combustible, que reacciona con oxígeno, y como producto se forma monóxido de carbono, que también es gaseoso, y agua. Tenemos que equilibrarla. ¿Cómo la equilibramos? Se pueden usar números fraccionarios. ¿Un 2 adelante del agua? Un 2 adelante del agua. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa con los oxígenos? Al poner ese 2 estamos afectando también la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Tengo 2 por una que hay en cada molécula, tengo 2 átomos de oxígeno. Más 1 que hay en el monóxido, tengo 3.
¿cómo podemos poner acá 3? Multiplicando a esta molécula por ¿cuánto? ¿Un medio? No, un medio no, por 3 3 medios. medios. Por 3 medios. 3 medios es lo mismo que 1,5. Es una molécula y un oxígeno más. Una molécula y media, estaríamos diciendo, ¿no? Ahí está. El simulador les sirve mucho para esto y tienen la combustión. Uno de los ejemplos que tienen es la combustión del metano, ¿sí? Después en el juego no sé. Pero sirve mucho porque va dibujando las partículas, a su vez. Nos va mostrando a nivel de moléculas cuántas hacen falta para que se forme la otra. Bien. Entonces, fíjense, acá hay 2 de oxígeno. 2. Para la misma cantidad de metano, acá se requieren 2 oxígenos. ¿Sí? Porque metano es 1. Un metano, 2 oxígenos. Acá tengo, vamos a hacerlo como una relación. 1 a 2. 1 necesita de 2 oxígenos. Y acá 1 necesita de 1,5 de oxígeno. Entonces, cuando falta oxígeno, ¿qué se forma? Cuando en la combustión falta oxígeno, está limitado el oxígeno. ¿Cuál era la pregunta? Cuando en una combustión está faltando oxígeno, ¿no? Supónganse que ponemos ese mechero en una habitación chiquita o un mechero más grande. ¿Se apaga o no? ¿Se genera una depresión? Se ¿No? apaga el fuego. O el mechero, bueno. Más grave que eso. Incompleta. Se produce una incompleta, porque requiere menos oxígeno. ¿Sí? Inicialmente se produce una combustión incompleta. Y esa combustión incompleta, ¿qué producto da? El monóxido de carbono. Este monóxido de carbono que lo deben haber sentido muchísimo nombrar y que este año lamentablemente en Santa Rosa, por ejemplo, se ha cobrado vidas. Sí, hace poco murió una familia. Una familia entera más otro muchacho joven hace unos días después. Por el calefactor, ¿no había sido algo así? Exactamente, calefactor calefactor y Tenían una pantalla de gas. pantalla. Eso está prohibido, supuestamente, la pantalla de gas. Porque, ¿qué pasa? Va usando el oxígeno del aire, ¿no? Porque toman el oxígeno del aire. Llega un momento que no hay. Si uno la usa un poquitito, un ratito, sí, pero el peligro es cuando uno está muy cansado y se duerme. A veces no es que la quiere dejar prendida, a veces se olvida porque se duerme, porque está muy cansado. Y se consume todo el oxígeno y queda sin oxígeno. Va combustionando, exacto, va tomando el oxígeno. Al principio la combustión es normal, pero se va gastando el oxígeno del ambiente. Si no hay aberturas. Claro, si tenés que dejar una ventana abierta o algo. Claro. Entonces, tenemos poco oxígeno y se empieza a formar monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es tóxico. ¿Cómo pasa con los calefactores que ya tienen la salida? También, cuando no funcionan bien esos calefactores, son muy peligrosos, esos catalíticos que antes en una época se usaban mucho. No me acordaba el nombre, pero sí. Ahora hay unos que los reemplazaron, que tampoco tienen salida, que tienen una tecnología más evolucionada, mejor, ¿no? Sí, bueno. Pero igualmente hay que tener las rejillas de respiración. Porque tiene que estar ingresando el Cambia el aire color que de la está... llama también. Exactamente. Esta es una ¿Eso cuando se pone naranja o no? Exacto. Esta combustión es una combustión completa. Si la veo desde el punto de vista macroscópico, es completa. Cuando falta Una oxígeno llama es azul. naranja. Si es incompleta, la llama es de color anaranjado. Exactamente. Esa es una manera de darnos cuenta visiblemente, ¿no? En el mundo macroscópico. Así que fíjense
la importancia de la diferencia que hay entre la completa y la incompleta. A uno le parece una cosa mínima. Lo mínimo sería que acá estaría faltando, si solo estudiamos la química como algo simbólico, que no lo es una herramienta la simbología, diría, bueno, acá solo está faltando un 2 en el oxígeno. Después lo mismo, libera energía, acá no me quedó lugar para escribir la energía. No, es tan grande el cambio. ¿Por qué es tan grande? Porque esto es una molécula que está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno en forma así lineal, y esta es una molécula formada por 1 y 1. Son cosas distintas, sustancias distintas, ¿sí? Con propiedades distintas. El dióxido de carbono es necesario, porque el dióxido de carbono es parte de la generación de materia orgánica, ¿no? A través de la fotosíntesis. Pero el monóxido no. El monóxido es peligrosísimo. Así que bueno, esta es la cuestión, ¿no? Las dos son combustiones porque reaccionan con oxígeno, pero hay una diferencia entre una y otra. Bueno, yo diría que acá vamos a descansar un ratito. ¿Sí? Vamos a seguir con las transformaciones. Vamos a compartir. Entonces, estábamos con la combustión. Vamos a dejarla si no hay preguntas. Bueno, acá le había puesto la misma combustión completa para que veamos, ¿no? Y también siempre tengamos presente la química en todos los niveles que actúa, ¿no? En el mechero tenemos el mundo macroscópico, al nivel macroscópico, vemos, medimos, ¿sí? El mundo submicroscópico es el mundo de las partículas, que lo estuvimos tocando bastante en el capítulo 2, ¿sí? Y lo unimos con el capítulo 3, que es el mundo más bien simbólico, el nivel simbólico de la química, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos unir toda una transformación, la podemos ver desde el punto de vista macroscópico, como aquella que libera calor, que la puedo utilizar, la puedo aprovechar para algo, desde el punto de vista, además también analizando, como recién hacíamos, lo que se forma. ¿Me están viendo? Se ve lo compartido, sí. Sí. Bien, bien, no, porque me tuvo como un cortecito así, dije a ver si me fui del aula. Entonces digo, en el mundo macroscópico también analizamos, bueno, la peligrosidad de un producto que se forma o no. Bueno, esa es la química más linda, ¿no? La química que tenemos que manejar, pero que para poder trabajar sobre ella y manejar esas cuestiones tenemos que conocer por qué suceden las cosas, y ese por qué está en este mundo, el submicroscópico, está a nivel de partículas, y por eso estamos estudiando todo esto. Y la simbología nos dice mucho en química, nos dice todo lo que va a suceder. Bueno, volviendo a nuestra guía, ¿sí? Y sobre todo lo hago para que vean cómo unir, siempre mostrando cómo hacerse cuadritos, hacerse resúmenes, cómo puedo unir los distintos tipos de transformaciones y verlo de una vez, por lo menos todos los nombres. Ahora vamos a otra química que ya la conocen también, y acá voy a insistir en que miren los videos de oxoácidos y de hidrácidos, porque no iba y no hice tiempo, iba a buscar en qué minuto empezaba Florencia a hablar de ionización en agua, ¿no? De esas sustancias. Pero ustedes pueden buscarlo tranquilamente. Entonces, yo voy a pasarlo, voy a hacer algunos ejemplos, pero la ionización, sepan que se va a diferenciar de la disociación
en que la sustancia que está en contacto con el agua es una sustancia molecular. Por ejemplo, un oxoácido, supongamos el ácido sulfúrico, ¿sí? Que cuando está en agua, disuelto en agua, ¿sí? Sufre una ionización. ¿Y por qué le llamo ionización y no disociación? Porque acá tenemos una sustancia molecular. Si yo hago la estructura de Lewis, que es importante que la hagan, y de acá que insistíamos nosotros en que hagan bien estructuras de Lewis, porque ustedes acá pueden analizar, a ver, ¿dónde están los enlaces que se rompen? Esto es una transformación química, a diferencia de la disociación, que se separaban iones que existían. Acá no existen iones. Ahí se separaban los hidrógenos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por eso es importante que puedan manejar bien las Lewis, o sea, que hay una unión covalente entre oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta otra va a ser dativa, ¿no? Y la que sigue también, porque el azufre ya tiene 8 electrones. Bueno, van a ver que ahí van a tener ejercicio donde tienen que escribir la ionización de tal sustancia en agua, qué sé yo, y también la tienen que representar con Lewis, ¿sí? Por eso se los hago acá en paralelo, para que sepan qué es lo que se está pidiendo si por ahí no lo entienden. ¿En qué consiste ionizar? Bueno, en que se rompan enlaces covalentes y se formen los iones. Y eso también pasa por acción del agua. Entonces, ¿por dónde se rompen los oxoácidos en enlace covalente? Por aquí. ¿Esa ruptura se daba por etapas? Esa ruptura se da por etapas, de manera tal que podemos tener, entonces, como resultado, este anión, que es un anión que se llama ¿cómo? ¿Sulfato ácido? Sulfato ácido, exactamente. Si ustedes tuvieran que nombrar una sal que tiene ese anión, será sulfato ácido de, bueno, lo que sea, ¿sí? Sulfato ácido, exactamente. Bien. Entonces, si yo lo escribo en forma de Lewis, voy a escribir todo eso más el protón. No lo quiero representar acá porque es lo mismo, es escribir esta partecita nada más, ¿sí? La segunda etapa, ¿en qué consiste? Bueno, que se rompa el otro enlace, pero ¿de qué parto? Del anión, del sulfato ácido, ¿sí? La segunda etapa se parte del sulfato ácido. Y pierde ese protón. ¿Y qué se forma? ¿Y cómo se llama este anión que se formó? Sulfato. Sulfato. O sea que en la segunda etapa hubo una ruptura de este otro enlace covalente que lo marco ahí con líneas de punto. Creo que en el ejercicio les pide que ustedes indiquen, que indiquen con líneas o de alguna manera dónde se rompen los enlaces cuando tienen la estructura de Lewis escrita. Entonces, esto es ionizar, esto es una ionización. ¿Qué sustancias se ionizan? Aquellas que tienen que ser moleculares, sí o sí, porque si son iónicas ya vimos, no hay enlace covalente que romper, simplemente se separan. Entonces, ¿qué sustancias, qué funciones químicas vimos que eran moleculares? Los compuestos binarios covalentes de hidrógeno, ¿sí? Y los oxoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso les dije, este tema ya se dio en ese momento.
cuando vimos en esos videos, y también yo en clase les hablé, también les mostré, creo que era para, no sé, a lo mejor fue en una consulta, no recuerdo, pero les hablé del sulfuro de hidrógeno, cómo en agua se ioniza y da origen a iones, y por eso la solución acuosa pasa a ser ácida, porque aparece este protón, también en los sulfuros. Profe, una pregunta. ¿El Sí, que se rompa un protón u otro, o sea, la hidrólisis, es indistinto o hay algún orden específico? No, es indistinto, acá marcamos cualquiera. Marcamos cualquiera. En la realidad, cuando hay transformación de la materia, primero tiene que haber choque de partículas, ¿sí? Pero tampoco no todos los choques de partículas, es decir, tienen que estar en movimiento de partículas y encontrarse, ¿no? Ahora van a decir ustedes, ¿y pero con quién choca? Bueno, ahora les voy a escribir cómo es realmente, cómo deberíamos escribir la ecuación. Esto es lo más sencillo. Acá el choque se va a dar con el agua. Entonces, y no siempre los choques, no todos los choques, son efectivos. ¿Qué es un choque efectivo en química? Un choque de partículas efectivo, aquel que conduce a transformación química, ¿sí? Entonces, puede chocar una molécula del ácido sulfúrico con agua y no transformarse esa molécula, pero sí otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque chocan en lugares específicos. Y en este caso tiene que chocar sobre un hidrógeno del ácido. El choque se tiene que dar entre el oxígeno de la molécula de agua y un hidrógeno de la molécula de ácido, ¿sí? Con lo cual, si choca un oxígeno con otro oxígeno del ácido, no va a haber allí transformación. Por eso cuando uno dibuja o simboliza, es lo mismo que simbolice la ruptura de un enlace o de otro, porque no sabemos, eso es, y ya vamos a ver en el otro capítulo, que vamos a comenzar inmediatamente la semana que viene, ya el 5, que cuando hablamos de cantidad de partículas, vamos a hablar de una cantidad que no la podemos ni imaginar. No vamos a hablar de una, en la realidad hablamos de muchas partículas. Entonces, esto es simbólico, simplemente es simbólico, por eso da lo mismo que lo marquen a uno o a otro. Bien, yo les decía que esto se da en agua. ¿Y por qué se da en agua? Bueno, si yo ahora lo represento a esto como debiera correctamente hacerlo, es poniendo también a la molécula de agua con su estructura de Lewis. Porque para que esto suceda tiene que haber agua. Si este ácido está solo, puro, no se ioniza. Es nuevamente el agua responsable de las ionizaciones. Entonces voy a poner los pares de electrones que no están formando enlace, los apareados, y ahí tengo el Lewis de los dos. Ahora, ¿qué hace esta molécula de agua? Al chocar con una del ácido, como les decía, se lleva esa molécula al protón. Entonces, queda ese mismo anión, ahora sí lo voy a escribir todo de nuevo para que quede esto bien claro. Sí, lo he hecho con crucecitas para hacer la misma simbología y no hacer lío. ¿Sí? Acá no les había puesto a estos oxígenos los pares no enlazantes, estaba incompleta esa Lewis. Cualquier duda me preguntan, ¿eh? Acá hay dos juntitos, me quedo medio juntos, pero bueno. Y todo esto que tiene carga negativa, ¿no? Que es ese electrón, que no es ni de ese oxígeno, ni de ese azufre, que lo dejó el protón, que se fue. Y entonces, ¿el protón a quién quedó unido? A la molécula de agua que lo chocó.
a través de uno de esos pares de electrones. Este sigue siendo el otro par. Y todo esto tiene la carga positiva. O sea que esta ionización que acá escribí acá arriba, eso lo puedo escribir de esta manera. Le agrego el agua, y esto lo vamos a usar mucho en química general de esta forma, porque en realidad es así como se produce la ionización. Y se forma el sulfato ácido, y en lugar de protón escribimos oxonio, que es esto. Esta es la estructura de Lewis del oxonio, ¿verdad? Y lo mismo podemos hacer con la otra ecuación, con esta. Y nos quedaría el anión, sulfato ácido, que en agua pierde el otro hidrógeno por ruptura de ese enlace covalente. Nos queda el anión sulfato, pero el protón, en lugar de protón, nos queda oxonio. Comparen una con otra, la diferencia está en la presencia del agua en la misma ecuación. Acá en estas ecuaciones no lo pusimos y acá sí. Entonces acá el hidrógeno quedó en forma de protón, ¿sí? Y acá está en forma de oxonio. Esto es más representativo